3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 20 de septiembre. He hablado hace unos momentos con mis distinguidos invitados de esta noche, amigos de este programa de televisión, no de ahora, sino que de mucho tiempo. Son reconocidos dirigentes y líderes en sus respectivos partidos políticos, han estado aquí innumerable cantidad de ocasiones. Y quiero compartir con ustedes un poco la reflexión que he hecho junto a mis invitados. Les decía a ellos hace unos momentos que he pensado mucho sobre el tema a desarrollar este domingo 20 de septiembre, pues porque ustedes saben lo que ocurrió el miércoles anterior en relación a un lamentable incidente que nos ha impactado a todos, y que obviamente no podemos hacernos los desentendidos, no podemos dejarlo pasar, no podemos dejar de reflexionar alrededor de ese tema. Un hecho que evidentemente destrozó a dos familias, a la familia Paredes, Vélez, y a la familia Montes. Sin embargo, parte de esta reflexión tiene que ver con un llamado de atención a la clase política en general, a nosotros como medio de comunicación, a las bases de los respectivos partidos políticos que aquí están representados esta noche, y a la conciencia ciudadana. Como es una costumbre, una filosofía de este programa, jamás en casi 20 años que tiene de producirse este programa todos los domingos a las 8 de la noche, casi 20 años, jamás he permitido que se hable mal de una persona que no se encuentre aquí en el programa. Nunca lo he permitido y nunca lo voy a hacer. Es la filosofía de este programa. Por eso siempre procuro que estén aquí, y es una obligación nuestra, es un compromiso, nuestra responsabilidad, que siempre estén todas las partes involucradas en un tema, en un conflicto. Así como tampoco he permitido, ni lo voy a hacer, ni hoy ni nunca, que se hable de otro mal, de otro colega periodista u otro medio de comunicación. Sí quiero que, como les dije a mis invitados esta noche, y antes cuando me comuniqué con ellos para pedirles que asistieran al programa, es que lo que amerita Honduras ahora mismo es una reflexión total de lo que está pasando para que esto que ocurrió el miércoles no vuelva a ocurrir nunca más. Para eso, esta noche aquí, mis distinguidos invitados, el doctor Javier Uclés es médico especialista en psiquiatría. Doctor, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, buenas noches. Nos acompaña Waldina Paz, ella es diputada liberal por el departamento de Francisco Morazán. Muchas gracias, Waldina, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches al pueblo hondureño. Nos acompaña el abogado Rafael Virgilio Padilla, un reconocido diputado del Partido Anticorrupción por el departamento de Francisco Morazán. Abogado Padilla, muchas gracias por estar aquí. Con todo gusto, Edgardo. Esperamos tener la claridad para bajar los ánimos al país. Nos acompaña también el abogado Fernando Anduray, abogado constitucionalista, reconocido dirigente del Partido Nacional, ex candidato presidencial de ese instituto político. Abogado Anduray, bienvenido. Gracias, buenas noches, y que la sabiduría de lo alto y la misericordia de Jesucristo nos acompañe esta noche a todos y al pueblo hondureño, Ricardo. El abogado Racel Tomé es diputado por el Partido Libertad y Refundación por el departamento de Francisco Morazán. Abogado Tomé, bienvenido a 3030. Muy buenas noches, muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Solo quiero decirle que cuando me llamó su productora y usted, tenía un compromiso en la ciudad de Catacamas con Héctor Amador y otros dirigentes, y cuando les informé que era para discutir este tema, me dijeron, reprogramamos esta actividad, y a ellos les digo que les agradezco su buena actitud y a usted su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por hacer ese esfuerzo, y gracias también a los amigos que le permitieron estar aquí esta noche. Muy bien, porque entiendo que no es fácil, todo el mundo tiene compromiso los domingos en la noche, y el mayor compromiso probablemente sea el de descansar también junto con su familia.
Por eso para mí es un gran honor que tanto ustedes como todos mis invitados acepten venir un domingo en la noche aquí al programa. De nuevo, muchas gracias. Hoy el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga hizo referencia al evento que ocurrió el miércoles aquí en la capital, que como les decía destrozó a dos familias, a la familia Paredes Vélez y a la familia Montes. Mis invitados esta noche reflexionarán sobre eso, sobre qué es lo que está ocurriendo. Pero antes quiero que escuchemos al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Con mucha alegría hemos celebrado el 149º aniversario de la independencia patria. Una auténtica fiesta cívica, cómo nos llenó de alegría, pero con mucho dolor. Pocos días después, un horrible asesinato de un abogado víctima del odio. Nuestra Honduras está enferma de odio. No podemos seguir así. El odio solo engendra más odio y violencia. No podemos seguir repitiendo la página horrible de un hermano que mata a su hermano, la página de Caín y Abel. Todos somos hijos del mismo Dios. Honduras es de todos. No cabe la ideología del pensamiento único. Podemos pensar de distinta manera, pero eso no significa que somos enemigos que hay que eliminar. La vida es sagrada. La vida es sagrada. Solo Dios es dueño de la vida. ¿Qué ganamos con un profesional muerto, con una viuda, con unos hijos huérfanos? ¿Qué ganamos con un joven que arruinó su vida? Cosas inútiles, si lo que se busca es un mejor país, más justo y sin corrupción. Doctor Uclés, su opinión para comenzar. Bien, quiero saludar a todo su auditorio a nivel nacional. Sé que el programa tiene muchísima audiencia, a sus honorables distinguidos y distinguidas invitadas y a usted también. Fíjense que me ha dejado muy gratamente impresionado su introducción, su apertura del programa, más lo que nos dijo antes. Bueno, es interesante y es, por un lado, agradable, pero por otro lado preocupante en cuanto a dónde estamos llegando y a dónde hemos llegado, que yo considero, yo lo he dicho en algunos otros medios, que tocamos fondo. Tocando fondo en términos es una frase que se utiliza mucho en el campo de los alcohólicos anónimos, que no me refiero a eso precisamente, sino que me refiero a que socialmente hemos tocado fondo. ¿Y qué pasa? El deterioro es terrible, el deterioro es obvio, y el deterioro no solamente es en términos inmensos, sino que se ha vuelto incontrolable. Y ya el estado a lo que hemos llegado, ya la situación es mucho más desagradable. Yo quiero lamentar, creo que lo comentamos con don Fernando Anduray el otro día en un programa que estuvimos juntos, lamentar de que dos familias se han enlutado, pero esas dos familias tienen dos duelos a su manera. Uno perdió físicamente a una persona y otro perdió físicamente porque estará la persona en un lugar penitenciario. Pero sí, es justamente el dolor, continuamos en el dolor, en el mundo del dolor, en el mundo de la sangre, en el mundo de la violencia, y eso pues significa que a nivel de salud mental se nos ha deteriorado la salud mental, estamos perdidos, estamos descontrolados, no sabemos qué hacer, y dentro de eso pues hasta alejamientos de la fe y hasta de Dios, lo cual pues se hace un conglomerado de situaciones que requiere un análisis. Yo con eso termino mi participación en este momento para dar espacio a usted. Waldina Paz. Sí, en primer lugar yo quisiera solidarizarme, Edgardo, con ambas familias, porque sé que se perdió la vida de un gran ser humano. Yo tuve la oportunidad de conocer al abogado Montes
pero de igual manera también hay una madre que está sufriendo, obviamente ante la reacción que tuvo su hijo al cometer este asesinato. Pero de igual manera hacer un llamado a la reflexión a todo el pueblo hondureño que nos está viendo en este momento en el programa, que sin lugar a dudas es el que tiene mayor ranking aquí en el país. Mira, Edgardo, yo venía hoy manejando, antes de recibir tu llamada en la mañana, y leí en las paredes: haga patria, mate a un corrupto. Eso es lo que dicen algunas paredes. Yo creo que hemos llegado al colmo de la insensatez, de no aceptar y entender de que, como lo dijo su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, podemos pensar totalmente diferente, podemos tener diferente creencia, podemos pertenecer a diferente instituto político, pero todos somos hondureños, y un buen hondureño no puede hacer algo en contra de su patria ni de su pueblo, y un buen cristiano no puede atentar contra su hermano, como lo dijo acertadamente el cardenal. Entonces, en este sentido, yo quiero llamar a la reflexión a todos y cada uno de los que nos están viendo, a la juventud particularmente, incluso a hombres mayores que me he encontrado con ellos y algunos están llenos de tanto dolor, de tanto odio, provocado obviamente, Edgardo, por la inequidad, por las injusticias, pero en un momento determinado nadie es culpable de este tipo de situaciones, sino en un momento determinado muchas veces nosotros mismos, al momento de elegir a una persona y tal vez equivocarnos, pero no significa por ello que tenemos que cobrarnos con la vida de un ser humano, porque al final provocamos mucho dolor y de igual manera provocamos también dolor a nuestra propia familia. En ese sentido, yo quisiera por favor decirle: mira, Edgardo, yo anduve como observador en las elecciones de Guatemala y no hay una pared manchada. Andaban en manifestaciones y, si bien es cierto, reacciones adversas en contra del mismo Estado, pero con aquel respeto. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros, aprender a ser tolerantes, a respetarnos unos con otros, a entender, reitero, que usted y yo podemos pensar diferente, pero en un momento determinado somos seres humanos y todos merecemos respeto. Abogado Padilla. Sí, muchas gracias, Edgardo. Como primera providencia, solidarizarme con las palabras del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Creo que es una lectura acertada de la realidad, y reflexionar en una cosa: la democracia. ¿Para qué nos ha servido la democracia? Tú y yo conversábamos cuando entramos al programa sobre cuando éramos estudiantes, y de los años 80 para acá la democracia no nos dio progreso, no nos dio lo que nos prometieron. En ese sentido, nosotros como políticos y sobre todo quienes detentan el poder real en Honduras deben reflexionar en qué hemos hecho para llegar a esta situación. Hay que recordar que la justicia no solo es la palabra justicia, sino que la justicia es una necesidad del ser humano. Todos buscamos justicia como una necesidad. Y el Estado de Honduras, sin que esto suene una agresión, se ha esforzado en retroceder, en darnos justicia a la sociedad. No justicia de cortes, sino justicia de igualdad de oportunidades, justicia de prosperidad económica, justicia de igualdad. En ese sentido, nosotros que rechazamos este crimen con toda nuestra fuerza, porque creemos como personas y como institución política de que la única herramienta para pelear debe ser la opinión, y la única forma de imponerse sobre otro hombre es imponerse con la opinión sobre otro hombre, sobre otra mujer. Pero este es el momento de que nuestras autoridades que controlan los poderes del Estado pensemos en por qué el país se degradó. ¿Por qué no podemos salir a la calle? ¿Qué hicimos? Hay que reflexionar si la economía que queremos tener es una economía donde seamos igualitarios, más o menos igualitarios, o si queremos una economía donde unos tengan mucho dinero y otros poco dinero. De tal manera que este esfuerzo que hacemos, para terminar, Edgardo, el que nosotros hacemos desde nuestro lugar es una lucha lícita por tener justicia,
por tener democracia, por tener igualdad. Y esta lucha por la igualdad, y lo que te digo, se contrapone a la lucha con la maniobra, el artificio y el control de los poderes del Estado. Hoy es el momento en que todos cedamos por Honduras, para hacer una Honduras no para mí, ni para ti, ni para los intereses, una Honduras donde todos podamos ser felices, sin que esto suene a poesía, sin que suene a ilusión, pero son realidades que no las buscamos nosotros, sino que las busca la humanidad en general. Abogado Honduray. Bueno, yo siento que el espacio del programa debemos aprovecharlo al máximo porque es un auditorio muy considerable y de mucha reflexión que hay en Honduras. Y en un momento como nunca antes se había visto en el país. Entonces estarán pendientes muchas familias, familias. Yo por experiencia propia le digo, este programa lo veo yo, mi esposa y mis hijos en la universidad y hasta los de secundaria. Muchas gracias, abogado. De tal forma que lo que digamos aquí puede ayudar bastante. Yo siento que es el momento de reflexionar para que tengamos un cambio de actitudes. Este es el momento en que debemos comprometernos a mejorar el discurso político. El proceso de confrontación que se ha venido desarrollando en función de los intereses políticos particulares ha hecho que la lucha partidista por llegar a las próximas elecciones de noviembre del 2017 conviertan a temas de la realidad nacional tan graves en instrumentos de la campaña política. Hay temas como el de la seguridad, como el de la corrupción y la impunidad, que carcomen la institucionalidad jurídica en el Estado de Derecho en Honduras. De tal forma que no es un tema que se lo pueda apropiar un partido político para una elección, sin quererle cercenar el derecho a opinar sobre el tema. Nosotros sentimos que las palabras del señor Biel, que vino a Honduras y que habló de que hay gente que quiere hacer justicia popular, es un tema de reflexión, porque nos lo está diciendo alguien que viene de afuera. Cuando hablamos de la corrupción en el país, queremos que se meta a la cárcel a los corruptos que yo digo, a los que dice el dirigente de un partido, a los que dice el dirigente de otro partido, o los que dicen en una marcha, o los que dicen en otro sector, o los que dice de repente algún sector de la prensa. Esa es justicia popular. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que estamos incitando el odio contra gente que de repente no tiene actos de corrupción que pagar, pero por ser una figura política lo señalamos y queremos a la fuerza que estén en los tribunales de justicia. Y eso va contra todos los políticos. Contra todos. Fíjese usted en el caso de la muerte del abogado Montes. Él está defendiendo a la familia Gutiérrez, que está señalada por problemas de venta de medicinas al Ministerio de Salud. Pero en las declaraciones o en las confesiones que hace, el muchacho Paredes menciona el Seguro Social. Que no tiene nada que ver con Y el Seguro Social no tiene absolutamente nada que ver con los Gutiérrez. Pero la justicia popular dice que esos son corruptos y que esos están quebrando al seguro y que están haciendo esto y lo otro y están incitando el odio. Fíjense qué cosas más graves las que suceden con eso. Entonces el propósito de este programa debe ser que dejemos de decirle corrupto a quien no es corrupto, o si creemos que alguien es corrupto, hagamos funcionar el diálogo que ha propuesto el gobierno de la República, que la OEA respalda, que la ONU respalda, y a través de un proceso científico de fortalecimiento del impartimiento de justicia penal en Honduras, le devolvamos la institucionalidad a la Corte Suprema, a la Fiscalía y a los jueces de lo penal para que sean ellos los que nos digan quién es corrupto y quién no es corrupto en el país. Pero entonces debe funcionar el Poder Judicial. No podemos seguir señalando culpables y a punta de discurso
a punta de señalamiento, de vindicta pública, decir, ese tiene que estar en la cárcel, o ese es violador de la Constitución, o esos son los asesinos que tienen al pueblo muriéndose de hambre, o esos son los culpables de todas estas cosas. No podemos estar, debemos abandonar ese tipo de discurso confrontativo, y hoy es un buen momento para poderle dar paz y tranquilidad. Y solo le pregunto en función de su comentario, si así fuera, de la justicia popular, de meter preso a los que creemos que son corruptos, ¿algún partido político se salvaría? Ninguno. Gracias. Abogado Tomé. Bueno, muchas gracias, Edgardo, nuevamente por la invitación. Decir que mis reflexiones van encaminadas a lograr que nosotros, los hondureños y las hondureñas, logremos entender el debate de las ideas y el debate político. Yo he tenido varios debates con Fernando Anduray, que representa al Partido Nacional, con Rafael Padilla del PAC, con Gualdina, he sido invitado aquí. Y el propósito es ver desde qué ángulo nosotros consideramos cómo debe funcionar el Estado, qué es lo que el Estado no está cumpliendo, pero no se trata de generar patíbulos o espacios para llegar a niveles de confrontación de la violencia. Antes de llegar a la conclusión de lo planteado por el cardenal, yo diría que encontré en un libro que acaba de desarrollar Rodil Rivera, La desigualdad, algunas estadísticas que nos pueden servir para esta situación, para entender el entramado en lo que estamos enfrentándonos los hondureños y hondureñas. En el reporte del 2013, de los más ricos del mundo, dice que Honduras está en el puesto número 11. Solamente Guatemala lo supera, y que 215 ricos tienen 30.000 millones de dólares. Sigue diciendo este reporte que hace el Centro de Estudios de Washington, que en Honduras los pobres pagamos 41% de los impuestos y que los ricos solo pagan 18%. Vea los niveles de la desigualdad. ¿Y cuáles son las gemelas de este sistema? Dos: desigualdad y violencia. ¿De qué estamos hablando ahorita y nos tiene invitado Edgardo Melgar? De uno de los temas, de la violencia. Pero ¿dónde está también toda la situación de este modelo? En la desigualdad. Hay un debate público planteado. Un pueblo clamando que se instale una CICI, una comisión internacional para investigar la corrupción y la impunidad. Dice esos mismos estudios de Washington que entre 10 y 20% del presupuesto de la nación se va en corrupción. Entonces se habla que en los últimos 3 años se fueron 4.600 millones de dólares. Entonces es un tema que nos interesa a los hondureños y hondureñas. Y es un tema que genera la falta de situación y de respuesta de la comunidad. Ahora, ¿cómo logramos ponernos de acuerdo? Se supone que el mecanismo en la democracia es que fortalezcamos las instituciones. Pero miramos nosotros, por ejemplo, que plantea que sigamos por la vía del diálogo. Pero se le han pedido 3 cosas sencillas para que el diálogo pueda funcionar. Primero, que deponga su interés y aborazamiento de continuar en el poder, que se anule esa sentencia de la reelección. Segundo, que se hagan los mecanismos para que se instale una comisión internacional contra la impunidad. Y tercero, el sistema democrático, que es equilibrio e igualdad de todos los partidos en el Tribunal Supremo Electoral, para que el pueblo en las urnas defina. Ve usted hoy en Grecia, el pueblo griego fue a las urnas y nuevamente dijo, este partido lo está haciendo bien. Bueno, ahí está. Y si hubiera obtenido otro resultado, pues esa es la democracia. En el caso de esta situación donde nosotros hemos sido categóricos, y creo que las palabras, yo soy cristiano católico, y creo que las palabras que el cardenal ha planteado son correctas, y un hombre conocedor, pues, estudioso de la Biblia, donde señala que nadie debe quitarle la vida a nadie. Esto es un regalo de Dios, es algo que nos brinda a los seres humanos, y en el caso no debe haber ninguna justificación. Nadie puede decir, si lo que nosotros queremos construir es un sistema de justicia, no podemos lograr un sistema de justicia con la violencia.
Tenemos que construirlo con lo que hemos planteado, con nuestro método de lucha que ha planteado el Partido Libre, del debate de las ideas, un método de lucha pacífico, incluso en nuestro estatuto lo hemos proclamado, el método de la no violencia y el método que sea el pueblo el que se pronuncie en los diversos espacios. Sí tenemos una situación, y yo creo que me sumo a las palabras de todos los que hemos hablado aquí, que el mayor que debe de generar condiciones para que en Honduras no vaya a generarse crispación, ni llegar a una guerra civil ni a una violencia, es el gobierno. Quien debe de poner y quien tiene la actitud de no querer generar condiciones para el diálogo es el gobierno, en este caso el titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández. Si él no baja eso, esto va a seguir increpando. Puede ser muy buenas las intenciones de Edgardo Melgar de moderar bien el programa, puede plantearlo de esta forma, pero el problema es la realidad de los barrios y colonias, de las comunidades, de las ciudades y de la gente reclamando un derecho. Y le aclaro, por alusión, mi interés no es desconocer esos temas. Claro, yo sé. De hecho, los domingos aquí se abordan todos esos temas de los cuales usted ha sido y partícipe. pasó pendiente, estuve viendo todo esto de la sequía, yo soy uno de los que miro su programa, claro. Pero igual, es decir, hay que usted... aclararlo porque puede ser sujeto a una interpretación diferente, Sí. así como están los ánimos de Edgardo en la población, porque de hecho con un comentario así, mucha gente puede interpretar como que se ha tirado línea para conversar aquí en el programa. No, de ninguna Entonces, manera. En ese sentido hay que aclararlo. Yo la única línea que he No, por tirado, eso, pero y hay lo que aclaro, aclararlo. es que aquí no se hable mal de otra persona que no Así esté es. aquí, Claro. y esa línea la tengo hace 20 años Así en es, este no- programa. y no es correcto y hacerlo. tampoco de ningún otro colega periodista, ni de otro medio de comunicación. Es una línea de hace 20 Así es. años. Correcto. Eso lo aclaro. Y aquí ustedes tienen la opinión, la Es libertad correcto. para opinar lo que ustedes quieran, y así ha sido siempre que los he invitado y ustedes han participado, y ustedes saben que así es. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, han hablado el abogado Padilla, don Russell Tomé, sobre la responsabilidad del Estado, del gobierno en este asunto. También, cuál es la responsabilidad de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Cuando regresemos. Nadie puede desconocer en el país los años de, como decía el abogado Russell y otros distinguidos amigos aquí, de desigualdad social, de inequidad, de injusticia, de corrupción. Yo creo que aquí no hay nadie en el programa esta noche, ni nuestros amables televidentes, que diga que no quiere ver un corrupto en la cárcel. Eso estamos claros. La pregunta ¿es esta desigualdad, inequidad, injusticia y corrupción una licencia para matar? No, claro que no. es una Hago la pregunta Pero- y quisiera una respuesta, por favor, así de cada uno de ustedes. ¿Es la desigualdad, inequidad, injusticia y corrupción que todos padecemos de muchos años aquí en Honduras una licencia para matar? No. No. Definitivamente no. Yo quiero mencionar dos o a lo mejor tres tópicos rápidamente. En primer lugar, hacer un poco de historia reciente. Esta semana está apenas empezando y acabamos de terminar una semana que ha sido una semana terrible, con un momento culminante, con una semana de desfiles previos de niños de prekinder, kinder, primaria, secundaria, que se esmeraron 2-3 meses en practicar un desfile. Y se hicieron los desfiles. Y todo el país desfiló, todo el país. Yo sé que ha desfilado por todos lados. Y lamentablemente esa situación no fue tan extendida por lo que ya sucedió. Yo no quiero tanto meterme a la parte negativa de todo esto, sino que quiero preocuparme por la parte positiva, y es felicitar a todas las personas que entrenaron, que practicaron, que desfilaron el 15 de septiembre, por el fervor que lo hicieron y la devoción hacia la patria. Hay que felicitarlos y hay que agradecerles. Lamentablemente eso no se alargó, como ya le he dicho. Y luego otra parte que es señalar en términos de la historia, cronologías o antecedentes que tiene Honduras en términos de conciliación, de reconciliación y de reconstrucción. Fíjense que Honduras
ha tenido conflictos internos y los ha logrado superar, y ha tenido también conflictos externos. Nosotros tuvimos una guerra con El Salvador y nos reconciliamos con El Salvador. Tuvimos conflictos con Nicaragua, nos reconciliamos también. Y ahorita, justamente, cuando el 2009, pues se perdió el contacto con todo el mundo, se rompieron relaciones, pero todas esas relaciones están recuperadas. Significa que nosotros tenemos capacidad de reconciliar, hemos tenido de reconciliar en problemas de tipo político internos y también en problemas políticos externos. Y el hecho de que en este momento tenemos relaciones con todos los países, con Venezuela, con Cuba, con todo el mundo, pero no podemos arreglar nuestros propios problemas. Estamos atollados, estamos metidos en una situación difícil, y yo creo que aquí se tiene que buscar unos a otros. No necesariamente yo creo que se tiene que estar esperando que se den ciertas condiciones. No, tenemos que empezar ya. Yo creo que ya basta de esta situación que ya no podemos seguir en esto. Y perdonen si me estoy saliendo un poco del tema, pero mi campo no es político, sino que no estoy aquí como político, sino que pero no me quiero que me quiten la inspiración. Entonces, ya ves que me hizo confundir. No, en función de usted, me imagino que usted en su clínica, doctor, claro, ha visto casos de familias ahora lo que quiero decir, distanciadas por cuestiones políticas. Claro. Familias, Mire, padres, hermanos, etc. Mire, yo lamento, eso lo lamento y lo paso viendo a todo momento. Y aquí eventualmente se siente un poco eso. Se siente un poco. Aquí no hay sintonía. Hay un poco de, por ejemplo, el abogado Anduray tiró sus chinitas y el abogado Tomé también. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces y en cuántos programas no han debatido el abogado Tomé y el abogado Anduray? Bastante. Cualquier cantidad. Y no se van a matar por eso. Y son totalmente contrarios políticos e ideológicamente y en cuestión de ideología, ¿sí o no? Claro. Abogado Tomé, abogado Anduray. Claro. Somos amigos Y salen de colegas. aquí ustedes y se En agarran a cualquier- puñetazos o algo así. En cualquier lugar donde nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, platicamos un rato, no somos enemigos. Bueno, Al perfecto. contrario, somos amigos. Me parece muy bien. Y lo Abogado felicito. Tomé. Por supuesto. nos Con saludamos. Gualdina también, Sí, es muy cariño bien, de lo hace que mucho tiempo. O sea, porque eso tiene que, la gente lo tiene que saber ahí en la calle. Claro que Los sí. dirigentes del Partido Nacional, los dirigentes del Libre, las bases de ambos partidos y del Liberal y del PAC, tienen que saberlo también. Sus líderes, sus dirigentes vienen a los programas, debaten con la mayor contundencia, firmeza, agresividad si lo quieren, pero hasta ahí nomás. ¿O no es así? Así es. Claro que Ellos sí. nos encontramos, nos saludamos, la cordialidad y el respeto como seres humanos, a él, a su familia, lo mismo, él dispensa para nosotros, nuestra familia, lo mismo con los demás, porque Porque ese es el mensaje, el la de- tolerancia, el la debate- apertura, el debate, en las la ideas. construcción se debate de ideas, Claro. para que el referente, que es el pueblo, defina cuál es la plataforma Claro. de ideas que quiera conducir. ¿Quién tiene el mejor mensaje? ¿Quién tiene más Ese claridad es- en la opinión, ese es en el- función de lo que quiere para el país, doctor? Bueno, yo lo que señalé era justamente para que se diera eso que se dio ahorita. Yo lo quise Sí, le señalar agarré la onda, para entonces. que la gente entienda. Así es. O sea, lo provoqué esto ahorita para que se diera, que hacer la aclaración de que aquí pueden suceder polémicas, pueden haber discusiones, pero que no necesariamente que aquí salen los golpes. O las Aquí no balas. salen a agarrarse a sopapos la gente. Así es. Entonces, para que se entienda que una cosa es lo que ve el efecto visual o el efecto auditivo, otra cosa es lo que sucede. No, es que además Entonces, ese efecto visual y auditivo es una realidad. Claro. El abogado Anduray y el abogado Tomé nunca se van a poner de acuerdo en cuestiones políticas e ideológicas. Probablemente en algunas sí, en otras no. Perfecto, entonces- Pero eso no, o sea, en ningún momento han pensado en atentar uno contra el otro. O sea, Naturalmente, por favor. naturalmente. Ya esa parte ya está evacuada. Y felicitaciones porque justamente yo lo que quería era que no quería decirles aclaren esto, sino que ustedes de manera espontánea lo hicieron. Termino con mi parte. ¿Qué pasa con la reconciliación, con el diálogo? El Papa, su santidad el Papa, ha venido ahorita a América a visitar 2 lugares, que sus visitas son Cuba y Estados Unidos. ¿Por qué? Él no va a ir a Jamaica, que puede ir hasta en barco, no, sino que se concrete esos 2 lugares. ¿Por qué? Porque está buscando la armonía y la reconciliación entre estos 2 sectores, que es muy importante. Entonces, tomemos el ejemplo que se está dando a todo nivel. Yo creo que nosotros tenemos capacidad de diálogo y de armonía y de comunicación, pero hacen falta sectores. Aquí hay representantes destacados de sus propios partidos, pero también se necesita la parte gubernamental. Y yo creo que en esto hace falta no tan vertical la comunicación, sino que un poco más horizontal, más amigable, más cordial, y que ya empecemos. Creo que la presidencia de la República, si la presidencia de la República no está muy lleno de trabajo, pues que busque su tiempo o que asigne personas importantes. Otra cosa que yo quiero dejarles a ustedes como políticos.
a veces los dirigentes de los partidos puede ser que estén un poco contrariados por alguna otra razón y no estén como con ánimo de verse con los demás. Pero sí, hay gente notable. De ejemplo, ustedes podrían ser personas que se les delegue, que no necesariamente tenga que ser Zelaya, Nasrallah, precisamente las cabezas, sino que Villeda. Pueden ir de otros sectores y empezar a hablarle, pero que se dé un poco de esperanza, pero no nos pongamos tan negativos y tan a la defensiva con que viene algo y si lo que dijo me gustó, me quedo con él, y si no me gustó, entonces ya lo rechazo. No, yo creo que eso lo estoy haciendo brevemente como para invitar a que no necesariamente el diálogo tiene que ser en una sola vía, sino que en las dos vías. Perdón, Gualdina y luego el abogado Padilla. Sí, muy importante lo que ha dicho el doctor Uclés, pero particularmente, Edgardo, hay un factor muy importante y es el hecho, la comunicación, como él acertadamente lo dijo, que vaya de ida y vuelta, porque si no se convierte en un monólogo. Entonces, tenemos que aprender a escucharnos, a conversar, pero de igual manera a ser tolerantes. Aquí hay personas que ya no resisten absolutamente nada. O sea, son agresores de palabra, insultan, humillan, y ese tipo de cosas también, jurídicamente hablando, pues se convierte de igual manera en prácticamente en un crimen. Te voy a hablar particularmente de algo que a mí me preocupa enormemente, Edgardo, y a todos los panelistas, y es el hecho de las redes sociales. Es muy fácil desde el anonimato hablar de tu persona, de mi persona, de todos los que estamos aquí, y agredirnos y exponernos a nosotros como seres humanos, diciendo barbaridades, atrocidades, incluso califican y descalifican al mismo tiempo a las personas. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente es muy fácil de forma cobarde, anónimamente decir, Gualdina es tal cosa, Russell Tomé es lo otro, fulano de tal, el doctor también es tal cosa, Edgardo Melgar, y no es así. ¿Por qué? Porque el que es valiente dice las cosas de frente. Entonces tenemos que aprender a ser tolerantes. Pero particularmente yo quiero compartir, yo escuché hoy las palabras de su santidad, el Papa Francisco, y decía, la envidia acompañada de la mentira. Y es cierto, muchas veces este tipo de situaciones se dan porque alguien ha sobresalido y alguien no lo resiste. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que acordarnos de que no hay cosa más bella que Dios. Y si Dios tuvo la enorme capacidad de perdonar por todo lo que le hicieron, cuando dijo perdona porque no saben lo que hacen, ¿por qué nosotros no podemos también perdonar? Pero de igual manera, también entender, Edgardo, hay un factor muy importante. Aquí ahora hay un montón de jueces en la calle. Todo el mundo dice fulano de tal es corrupto porque se presume que es responsable de un hecho, pero mientras alguien no haya sido vencido en juicio y en un momento determinado se haya comprobado lo contrario, no es culpable. Yo no sé, ustedes, aquí estamos entre abogados, yo no hablo como abogada, yo soy estudiante de Derecho, pero francamente yo creo que aquí hemos caído en un grave error, porque ahora cualquier persona es culpable antes de ser juzgado o condenado y vencido en juicio. Tengo que ir a un corte comercial, regresamos con el abogado Padilla, el abogado Tomé y el abogado Honduray después de un par de minutos de corte comercial. Ya volvemos. Abogado Padilla, en el uso de la palabra, y luego yo quisiera un momento especial con el abogado Honduray y el abogado Tomé. Con todo gusto. Solo dos cosas, Edgardo. Primero, que la necesidad de justicia del pueblo y la sociedad hondureña exige a los corruptos en la cárcel. Y todos debemos de esforzarnos en hacer realidad esa necesidad pública. Y lo otro, retomar las palabras del doctor Uclés, en el sentido de entender que sí es cierto que Honduras, después del golpe de Estado, se reconcilió con el mundo exterior. Pero fíjate que yo veo que la reconciliación interior no ha terminado y si quizás ni siquiera ha empezado. Porque tenemos 6 o 7 años desde que sucedió el golpe de Estado y la estructura de gobierno no acepta la existencia de una oposición consolidada, que entre Libre y PAC sumamos más de 1 millón de votos. Y ese rechazo a aceptar la propuesta de nuestros partidos para construir Honduras, para hacer más democracia, para combatir la corrupción, ese dar la espalda a nuestra propuesta genera división en el país también. De tal manera que hoy más que nunca es importante entender
que se necesita integración nacional en la toma de la decisión. No es posible entender el país pensando que el Partido Nacional controla toda la estructura del poder. Y esto no es un ataque, solo es una descripción de la realidad. Entender que el Ministerio Público le corresponde al Partido Nacional, igual que la Corte, igual que el Tribunal Superior de Cuentas, es una deformación. Pero lo más importante de cara al futuro, y aprovechando estos minutos, es hacer entenderle a la sociedad, al gobierno, que un Tribunal Supremo Electoral es fundamental. Todo descansa sobre la democracia y la calidad de democracia que tenemos. Pero eso que dice el abogado Padilla, ¿es licencia para matar? No es licencia para matar. Y aclaro otra cosa. El Partido Anticorrupción y nosotros rechazamos en los términos más duros posibles la violencia. Y me refiero a violencia de uno y de otro lado. Claro, no quiero que... porque violencia también es desconocer la existencia de la oposición. Muy bien, gracias. Violencia también es darnos la espalda, y nosotros, Edgardo, para terminar, no vamos a dejar de ser políticos y no vamos a dejar de defender los derechos de las personas que votaron por nosotros. Y lo vamos a hacer firmemente. Yo quería llegar a este momento en el programa y darle un espacio al abogado Tomé y al abogado Honduray, mediáticamente con mucha presencia en foros, en debates, con posiciones políticas ideológicas totalmente opuestas, pero están aquí dialogando, uno sentado a la par del otro con absoluta tranquilidad, se saludaron cordialmente cuando llegaron, igual cuando se van a retirar. ¿Qué tiene que decirle usted a la población que los está viendo esta noche? Bueno, yo creo que hay que distinguir muy bien lo que es una lucha política, donde los políticos y los partidos tienen derecho a hacer propuestas y a tener diferencias unos con otros. Pero esas son las formas en que se cree que se debe gobernar. Esas son las formas en que se cree que se debe gastar el dinero del pueblo hondureño, más en lo social o más en producción. Esas son las diferencias de tipo ideológico que tenemos los políticos. Eso no nos lleva a ser enemigos ni a estar constantemente cerrados en la misma posición para siempre. Cuando los políticos platicamos y nos entendemos y encontramos que hay coincidencia en algo que le conviene al pueblo, todos los políticos debemos hacerlo. Por ejemplo, el problema es la corrupción y la impunidad. Lo señala Libre, lo señala el Partido Nacional, lo señala el PAC, lo señala el Partido Liberal, lo señalamos todos. El problema de esto es cómo vamos a combatir esa corrupción y cómo vamos a combatir la impunidad. Tenemos que dialogar. No puede ser que el diálogo se inicie con que hicimos 3 propuestas y si no nos las aceptan, no hay diálogo. Abogado Tomé. Entonces, ese es el problema. Bueno, yo creo que hay algo que debe entendernos todos los hondureños y hondureñas. Esta casa, esta patria, Honduras es de todos. Y de aquí no nos vamos a ir los de pensamiento progresista, ni tampoco se van a ir los conservadores. Aquí vamos a estar. Esta va a ser un debate. Aquí nadie se va a ir. Y eso debe entenderlo el hondureño que nos ve en todos los lugares. Cada ciudadano va ubicándose de acuerdo a su concepción y su pensamiento en el espacio político donde considere que allí siente su pertenencia y su identidad. Nosotros rechazamos, Edgardo, por ejemplo, el establecimiento de aparatos militares de represión o que se quite la vida para sostener el Estado o para sostener el gobierno. Eso es igual como el hecho que estamos relacionando de esta muerte. Nadie debe de quitar la vida humana, mucho menos desde el Estado construir aparatos y montar esto. Si algunos quieren llegar a aconsejar ahorita a Juan Orlando, que está de titular del Ejecutivo, mire, lo que conviene es poner un aparato de limpieza, caería en lo mismo que ya ha sucedido en muchas épocas y se convertiría en un criminal más. No es eso lo que necesita el pueblo hondureño. Se necesita diálogo, pero además del diálogo, escuchar lo que el pueblo está clamando. Mire, ese clamor del pueblo, Ricardo, si ustedes los medios de comunicación han transmitido las movilizaciones enormes clamando instalar una Sisi como la que está en Guatemala. Tipo Guatemala, la que hicieron en Guatemala. Allá con movilización cayó el presidente Otto Pérez. Yo creo que si se hicieron los mecanismos para ese procedimiento, no es que va a caer Juan Orlando, pero el oponerse ha generado cada vez más
este debate de la oposición versus el Y gobierno. cerramos vamos al corte comercial con esto. Hay Don Andura, el abogado contradicciones Andura, es decir, libre, y aquí el abogado Tomé destaca el tema de la propuesta de la Sisi y que se instale la Sisi aquí en el país. Claro y aquí que hemos tenido participación de todos los sectores sobre eso. El abogado Anduray dice que no, que debe ser un diálogo interno y ya sabemos la posición del Partido Nacional sobre eso. Pero ¿se van a matar ustedes por eso? No, Por supuesto que no. claro que no. Nunca lo hemos hecho y no es la primera campaña política a la que vamos. Hemos estado en cualquier cantidad de Por campañas supuesto que no. Y políticas. seguiremos en el debate, seguiremos... Porque ese es el mensaje de fondo. Sí, Son veteranos. seguiremos en la Ese batalla. es el mensaje de fondo que hay que darle a la población hoy. Que conste que cuando Anduray andaba en campaña yo todavía estaba en el colegio. Fíjese que ante, Me explico, o sea, ese es el fondo. O sea, aquí vamos a seguir debatiendo sobre ese tema y sobre muchos otros casos, otros temas más donde no se van a poner de acuerdo probablemente nunca. Pero Mire, de esto se trata, de dialogarlo, Claro, de discutirlo. yo quiero Vamos a un mencionar corte algo. comercial, regresamos con usted, doctor. Ya regresamos. Un día después de su llegada, en medio del fervor popular, el Papa Francisco celebró hoy una histórica misa en la Plaza de la Revolución. Ante casi 1 millón de personas, incluidos 3.500 invitados oficiales, el Papa pidió a los cubanos cuidar y servir de modo especial a los más frágiles. En la homilía, el Papa no se refirió a la situación política en Cuba ni tampoco al reciente restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, un proceso en el que él mismo ha jugado un papel importante. Pero sí agradeció a Raúl Castro por su papel en el diálogo entre el gobierno de Colombia y las FARC y abogó por que se sostengan los esfuerzos para lograr una definitiva reconciliación. Se trata de la primera visita del Papa Francisco a Cuba y la tercera de un pontífice desde el triunfo de la revolución. Posteriormente, el Papa Francisco se reunió con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, de 89 años, durante aproximadamente 30 minutos en la residencia del expresidente. En los 4 días de visita a Cuba, el Papa recorrerá, además de la capital, las ciudades de Holguín y Santiago. El martes 22 de septiembre partirá hacia Estados Unidos, donde hará escalas en la capital, Washington, Filadelfia y Nueva York. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Abogado Russell Tomé, diputado de Libre por Francisco Morazán, gracias por estar aquí. Su mensaje. Vea estas imágenes que usted ha establecido. 3 veces un papa ha visitado Cuba, el pueblo cubano, tanta desinformación que se había enviado. Y vea Obama y Raúl Castro dándose la mano. Pensamientos de cómo conducir el Estado diferentes, pero no significa que no puede haber un debate y una relación. Ahí está el mejor ejemplo que podemos transmitir el día de hoy. Gracias, abogado Tomé. Abogado Anduray. Tenemos en las manos el mecanismo para resolver los problemas de Honduras. Y la civilización nos indica que siempre el diálogo ha sido la única forma en que las sociedades resuelven sus problemas. Sentémonos a dialogar, Russell. Que Libre vaya al diálogo, por favor. Recomiéndele a Narrala que se vaya a sentar ahí, que exponga sus problemas, que escuche a Juan Orlando, que escuche a la gente del gobierno y los escuchamos a ustedes también. ¿Por qué no podemos hacer eso? Sí lo podemos hacer. Muchas gracias, Inviten a abogado. sus dirigentes. Abogado Padilla. Edgardo, agradecerte y prometerte algo, que el PAC va a seguir siendo un partido como es, un partido que rechaza la violencia y que apuesta a hacer política civilizada, educada, escuchando, pero sobre todo pensando en Honduras. Waldina. Bueno, yo particularmente quisiera hacer un llamado a toda la población en general, Edgardo, para que dejemos entrar a Dios en nuestra casa y en nuestro corazón, porque el que tiene a Dios en su vida no le hace falta nada. Y cuando a usted se le ocurra en su memoria una cuestión de odio, pídale a Dios que le dé el discernimiento para eliminar ese mal pensamiento y cerrar con esto. Un alma cargada de odio es un alma que no deja espacio para la felicidad. Aprenda a compartir, aprenda a ser solidario, aprenda a ser feliz y particularmente a darle una sonrisa a todas las personas. Fíjate, Edgardo, que aquí se ha perdido tanto el sentido de la solidaridad y la simpatía, que a veces llegas a los lugares y la gente te recibe con una cara toda torcida, cuando no debería ser así, pues. O sea, hasta eso se ha perdido, lamentablemente.
Gracias, doctor Ucles. Gracias por la invitación. Partidos políticos, hagamos las paces entre todos. Y ustedes, partidos políticos, hagan las paces dentro de su propio partido. Tienen que haber el diálogo dentro de sus propios partidos y a la vez hagan el diálogo hacia allá. No estén esperando que se den ciertas cosas. Busquen. ¿Por qué no buscan a Orlando ustedes? ¿Por qué no se presentan y le dicen, queremos una cita con ustedes? O que él a su vez lo haga. Pero ya basta con este estilo que ha sido un fracaso, el estilo de la confrontación y el pleito. Muchas gracias, doctor Ucles. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.